Entonces hoy, mis hermanas, ya estamos comenzando nuestro cuarto lunes con el libro de Cambios Profundos. Pues hasta ahora hemos sido grandemente edificadas y creo también que Dios está trabajando en muchas áreas en mi vida y en otras vidas que se han acercado de manera como muy alineadas con el tema. O sea, es como si estuviéramos hablando de esto aquí el lunes, pero en la semana ocurren situaciones, eventos que conectan todo lo que estamos hablando, aún las predicaciones, sea uno predicando o algún otro predicador, todo está como conectando. Yo me he percatado de eso y digo, ciertamente el interés del Señor en este tiempo es que el hombre, ¿verdad?, se ha transformado, seamos cambiados, que salgamos de nuestra comodidad y confort, de lo que nos hemos ya acostumbrado a hacer y cambiar a esa nueva forma que el Señor tiene para nosotros. Él está perfeccionando una obra. Cuando una obra está siendo perfeccionada, tiene diferentes fases de cambios. Así que es importante mirar que no estemos igual, sino que ocurran cambios en nosotros y como hemos mencionado en algunos de estos lunes, mirar dentro de nosotros, no solo lo que se ve superficialmente, sino lo que está por debajo de lo que está abajo. Amén. Por debajo de lo que está abajo. Hoy el capítulo 4 se titula ¿Cómo funciona la tentación? Verdaderamente, cuando cuando miré que se llamaba así, me llamó mucho la atención, pero cuando lo leí, con honestidad se lo digo, no era lo que esperaba. Tenía como otra perspectiva del capítulo y no fue para nada lo que yo esperaba. De hecho, pensé que había brincado una página. Yo dije, pero es que no me está hablando de la tentación. Y el Señor tuvo que como con un martillo romperme de momento y decirme, te estoy hablando de eso. Vuelve otra vez y empieza. ¿Y qué? Pero vamos a comenzar, ¿verdad? Eh, con este capítulo, cómo funciona la tentación. Y algo que menciona en la página, los que tienen el libro, yo sé que algunas pues lo han adquirido. Qué bueno, no lo tiene que adquirir, pero qué bueno si lo tiene porque nos puede seguir. Además, pues es una gran inversión. Los libros son sabiduría y edifican nuestra vida. Así que los libros que se leen, los que no se leen son decoración, pero los que se leen, amén. A todos dicen gloria a Dios, que se leen. ¿Cómo funciona la tentación? Pues dice aquí que cuando hay un problema, ¿verdad? Cuando hay un verdadero problema, no se puede sanar ese problema o arreglar ese problema. Si no se diagnostica correctamente cuál es el problema o cuál es la enfermedad. Entonces, se pueden intentar muchos tratamientos, pero si no se ataca lo que realmente está causando el problema va a quedar ahí. Así que para poder comprender cuál es el problema o el meollo, como dice el libro, de lo que está sucediendo en el corazón humano, es importante que nos enfoquemos en la creación del ser humano. Y cuando hablamos de creación del ser humano, quiere decir que tenemos que ir al Génesis capítulo 1 al 3. Son esos capítulos que nos pueden dar más luz acerca de este tema y del intento de comprender y diagnosticar el problema más profundo del hombre y de la mujer. Eh, Hay dos cosas que enseña aquí Génesis capítulo 1 verso 31. Este versículo enseña dos cosas muy importantes que parecen eh, hablar claro en este tema. Número uno es que después de crear el hombre y la mujer, Dios se siente satisfecho por lo que hizo, por su obra, y pronuncia que es buena en gran manera. Quiere decir que si es buena, no hay defecto en ella, no hay fallo en ella. Realmente las personas no deberían de tener errores ni estar dañadas porque Dios las hizo buenas en gran manera. Pero por otro lado, son personas, los seres humanos son personas que tienen necesidades. Desde el principio Dios nos creó en su plan perfecto con necesidades, no con fallos, con necesidades.
Entonces, las personas tenemos necesidades fisiológicas, alimentos, necesitamos comer, necesitamos respirar, necesitamos ir al baño, necesitamos descansar, necesitamos diferentes cosas. Pero también somos personas que tenemos necesidades relacionales, necesitamos relacionarnos los unos con los otros, necesitamos tener un esposo, una esposa, hijos, familia. Y también necesidades espirituales, tres tipos, ¿verdad? De necesidades que el Señor nos creó con ellas ya. En Génesis capítulo 2 verso 18 dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y eso lo habló Dios. Dios fue el que afirmó. No es bueno que el hombre esté solo. Demuestra que desde el principio Dios creó al hombre con una necesidad de alguien a su lado. Lo creó con una necesidad de comunión y de diálogo, especialmente con su creador. El ser humano fue creado sin defecto, pero con necesidades. El ser humano fue creado sin defecto, pero con necesidades. Eh, Paul Tripp, que es es un autor, menciona aquí que nosotros fuimos creados para ser dependientes. ¿Sabes? Dios desde el principio no es que se equivocó con nosotros y nosotros sentimos necesidades, etcétera. No, Él nos creó para que seamos dependientes, no independientes. Y el intentar vivir nosotros sin la ayuda de Dios es autodestinarme a una existencia infrahumana. Dios no nos creó para eso. Si no hubiese sido, si no hubiese habido caída y si no hubiésemos nunca pecado, todavía allí en el Edén, todavía, si estuviéramos allí, si el pecado nunca hubiera hecho lo que hizo de entrar, todavía necesitaríamos ayuda porque somos seres humanos y desde el principio, aún antes de la caída, Dios creó al hombre con necesidades y con la necesidad de no estar solo, ¿ok? No es bueno que el hombre esté solo. Y esta necesidad es una dependencia que no es un defecto de creación. ¿Ok? Y eso es bien importante verlo. Yo lo marqué porque es un término que tal vez culturalmente o en nuestro crecimiento muchas veces miramos el lograr ser independiente. ¿Cuándo es que vamos a lograr ser independientes? Y creo que ahí nos hemos descarrilado en querer ser independientes cuando desde el principio Dios nos creó para ser dependientes. Y tal vez hemos visto como un como un fallo, como un mal, el ser dependiente. Criticamos a aquellos que muestran dependencia y aplaudimos a aquellos que muestran independencia. Pero en el plan divino es totalmente lo opuesto. El que depende es el que está en lo correcto y el independiente entonces es el que está descarrilándose fuera de la voluntad perfecta de Dios y del diseño original de Dios. Amén. Así que no sé usted, ¿verdad? Y puede comentar si esto le está haciendo sentido y si ha pensado de esa manera o qué ha pensado. Pero necesitamos ser dependientes. Nosotros tenemos necesidades que van antes de que el pecado haya llegado al hombre. Somos dependientes y tenemos necesidades y Dios nos creó con esas necesidades. ¿Ok? Así que eh, aunque estemos ya pasado esta temporada y estemos ya en la eternidad con el Señor, que no estemos aquí en esta humanidad terrenal, sino que hayamos sido transformados en cuerpos glorificados y estuviésemos, ¿verdad? Si estuviésemos ya en la Nueva Jerusalén, aún allí, todavía necesitaríamos de la luz de la gloria de Dios para sobrevivir. Todavía vamos a tener necesidades que nos hacen dependiente a Dios. O sea, ni siquiera aquí, ni antes de la caída, ni aquí ahora, ni después de ser transformado en cuerpo glorificado y estar en la presencia del Señor en la Nueva Jerusalén. En todas estas etapas siempre vamos a ser o debemos de ser dependientes de Dios. ¿Ven? Dan gracias al Señor Jesús por esta poderosa enseñanza. Bueno, entonces, es como aquí dan un ejemplo bien sencillo. Tú le compras un carrito
de control remoto a tu hijo, el carrito necesita baterías en ese control remoto. El carrito en sí, si el niño lo empuja, corre. Si le pone un cable y lo ala, una soguita y lo ala por allí y por allá, él va a funcionar, va a correr. Pero eso no es la manera que debe de funcionar correctamente. La manera que ese carrito está diseñado para funcionar es que necesita ser dirigido por un control remoto y el control remoto en sí no funciona si no tiene batería, necesita batería. Entonces, por más que lo querramos hacer parecer que está funcionando, porque lo estamos jalando con una soguita o porque lo estamos empujando manualmente, no significa que está funcionando. Necesita ser funcionado como hicieron en el plan del diseño original. Lo diseñaron para que corra y funcione con un control remoto. ¿Ven? Así que es así, es el diseño. En propósito, Dios nos creó de esa manera. Entonces, en la página 67 menciona los 4 puntos de las implicaciones que van a estar trayendo en esta enseñanza. Quiero comenzar con el primero. La primera implicación es: los deseos profundos de mi corazón no son un pecado. Los deseos profundos de mi corazón no son un pecado. Nos desafía el autor a considerar que anhelar ser felices o intentar llenar el corazón, eso no es en sí pecaminoso. El desear ser feliz o llenar nuestro corazón en sí no es pecaminoso, sino que Dios mismo lo ha diseñado así, por lo cual no debemos de autocondenarnos por querer buscar la felicidad o estar llenos nuestro corazón, sentir que nuestro corazón está lleno. Todas nuestras necesidades, ya sean fisiológicas, relacionales o espirituales, fueron diseñadas por Dios para que Él mismo, directa o indirectamente, las llene. ¿Ok? Así que buscar nuestro propio gozo es algo que debemos de hacer a través de Él y no por nosotros mismos. No buscarlo fuera de Él. Blas Blas Pascal dice: todos los hombres buscan la felicidad sin excepción alguna. Sean cuales sean los medios que utilicen, todos apuntan a este fin. La voluntad jamás da un solo paso que no tenga este objetivo. Ese es el motivo de cada acción de todos los hombres, incluso de los que se ahorcan. Y ese dicho, ¿verdad? De Blas Pascal está muy interesante porque él está haciendo un statement, él está estableciendo que todos los hombres, todo ser humano busca ser feliz. Y que todo lo que hace lo hace buscando ese fin. O sea, el hombre no hace nada sin buscar ser feliz. Aún aquel hombre que se quita la vida ahorcándose, en realidad está tratando de ser feliz. O como yo estaba meditando y decía, wow, el fin de su tristeza o de su aflicción, cree que quitándose la vida va a ser ya feliz. Entonces es algo que uno puede, ¿verdad? Meditar, meditar, porque hay una gran hambre o una gran necesidad que la estamos buscando en todos lados, menos en la fuente que la debemos de buscar y encontrar. También John, John Piper dice que la búsqueda del placer es una motivación esencial en toda buena acción. Si lo que te propones hacer es abandonar la búsqueda del placer total y duradero, no puedes amar a la gente ni agradar a Dios. Y en esto menciona el autor que después de la caída, buscar nuestro mayor bien tiene el potencial para transformarse en algo malo. Después de la caída, buscar ese gozo o nuestro mayor bien tiene el potencial. Quiere decir que mientras lo estamos buscando, pudiéramos cometer unos errores o ser tentados a desviarnos de realmente el propósito por el cual Dios nos creó con las necesidades que nos creó.
Entonces, eh, dice aquí, pensar en el ser humano como un ser sin necesidades sería justamente caer en la trampa de la serpiente y pretender llegar a ser igual que él. Tenemos que tener mucho cuidado de nosotros no encontrarnos como en el Edén se encontró Eva, de repente allí en una conversación con la serpiente y su necesidad vino a ser engañada a causa de esa necesidad y pretendió también llegar a ser igual que él. Entonces, Mateo 16:25 él lo discute aquí de una manera y hace un contraste y se lo quiero traer rapidito. Mateo 16:25 la palabra dice, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y él pregunta qué está diciendo Jesús en este versículo. Él hace una contradicción, un comentario de lo que menciona Tom Keller, pero no voy a entrar ahí, voy a seguir un poquito más abajo. Esto es para las que tienen el libro, ¿verdad? Donde están las letras en negrita, más o menos en este nivel. Eh, lo que él explica es que el concepto que Jesús está queriendo compartir podría parafrasearse de esta forma: si intentas buscar la felicidad en el mundo, no la encontrarás. Y vuelvo y les voy a leer Mateo 16:25 de nuevo. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Entonces él lo parafrasea. Si intentas buscar la felicidad en el mundo, no la encontrarás. Pero si dejas de buscar la felicidad en el mundo y la buscas en mí, la hallarás. Y es una gran diferencia, porque cuando lo lees, los versículos, ¿verdad? Nosotros podemos mirar que puedo estar buscando a Jesús sin estar buscando la felicidad, sin estar buscando mi bien mayor, sin estar buscando vida. Pero también todo lo contrario, que al buscar a Jesús estamos buscando la felicidad. Y de la misma manera que buscamos la felicidad, al buscarla en cualquier oferta que ofrece este mundo, buscamos a Jesús como resultado, que Él se ha presentado más atractivo que el mundo, de que nuestros ojos han sido iluminados y de repente Él se ve como más valioso que el dinero, más valioso que el sexo, más valioso que el prestigio o cualquier otra cosa que el mundo ofrece. Vuelvo y le simplifico esto. Quiere decir que nosotros estamos buscando la felicidad. El ser humano tiene una necesidad que busca constantemente y es de sentirse bien, satisfecho, feliz, gozoso. Pero buscamos eso fuera de Jesús, por decirlo así, en el mundo. Pero cuando lo encontramos en Jesús, buscamos a Jesús, ¿por qué? Porque lo hemos encontrado en Él y nos damos cuenta que es más atractivo que cualquier cosa del mundo, aunque el dinero. Y ahí es donde ponemos el dinero a un lado y nos enfocamos en que Jesús me llena mis necesidades. Ponemos una persona, ¿verdad? Una relación a un lado. ¿Por qué? Porque va por encima mi relación con Jesús, porque me siento satisfecho, me siento amado. Más que cualquier prestigio, cualquier cosa que el mundo ofrezca, yo me he dado cuenta que esta necesidad que yo tengo la encuentro en Jesús. Al buscar a Jesús, ya yo estoy buscando mi felicidad. Yo no estoy buscando a Jesús y voy a buscar afuera de Él la felicidad. Yo estoy buscando a Jesús. Eso quiere decir que yo estoy buscando mi felicidad. Si no, no lo estaría, ¿qué? Buscando. Si no, no lo buscaríamos. Amén. Nuestro corazón siempre persigue aquello que pensamos que tiene valor o que es nuestro tesoro. Eso se estableció en el capítulo de cómo funciona el amor. Entonces, siempre yo voy a buscar aquello que yo creo que tiene valor. Por eso es importante que conozcamos esta verdad. El punto 2 es: los deseos profundos de mi corazón solo pueden ser satisfechos por Dios. Y nuevamente el autor comparte Isaías 55, verso 1 y 2. Y es este versículo que comienza diciendo: todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Y por ahí
Continúa. Este pasaje muestra que el Señor no solo no está condenando la sed del alma, sino que nos está haciendo una invitación a llenar la sed del alma del ser humano a través de Él. Él sabe que hay una necesidad en nosotros, nos creó con esa necesidad y Él es el que te invita a llenar esa necesidad en Él. Por ejemplo, Salmos 16:11 dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmo 84:10, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad. O sea, Cristo mismo afirmó que la razón por la cual Él vino a salvarnos fue para que tengamos vida en abundancia. Y dijo en Juan 15:11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Yo no sé si usted tiene la Biblia por ahí cerca, pero Juan 15:11 dice para que vuestro gozo sea completo. Y muchas veces como seres humanos podemos sentir un poco de gozo, pero ¿qué sucede con el otro, con la otra parte que no está llena de gozo? ¿De qué se trata ese vacío? ¿De qué se trata esa insatisfacción? Si el Señor me está haciendo una invitación, en su plenitud, en su presencia hay plenitud de gozo, quiere decir un gozo completo. Y aquí en Juan 15 dice, vuestro gozo sea completo. Quiere decir que el Señor nos está haciendo una invitación a encontrar nuestro mayor placer en Él mismo. Él es nuestra mayor necesidad del ser humano. A veces pensamos nuestra necesidad es la necesidad de ser feliz, la necesidad de dinero, la necesidad de comida. La verdadera necesidad del ser humano se llama Jesús. Todo ser creado necesita a Jesús. Y Él es el que sacia, Él es el que satisface, Él es el que llena esa necesidad. Amén. Así que esta necesidad de búsqueda de satisfacción de mi alma no es algo que Dios me permite buscar, sino que requiere que yo la busque. Que requiere que yo la busque. Dios está requiriendo que yo busque que el sentirme plena. ¿Y cómo lo voy a lograr? Buscándolo a Él, deleitándome en Él. Pasé a la página 70 para las que me están, ¿verdad?, acompañando. Eh, aquí da un ejemplo y dice, medita en esto por unos minutos, o por unos segundos. ¿Cuál es mi mayor deseo como cristiano? Medita en esto por unos segundos, en esta pregunta. ¿Cuál es mi mayor deseo o mi mayor deseo, disculpen, mi mayor deber como cristiano? ¿Cuál es mi mayor deber como cristiano, como creyente? Voy a dar los ejemplos que el autor da. Puede ser que tu respuesta sea, mi mayor deber como cristiano es servirle a Dios. O mi mayor deber como cristiano es evangelizar y cumplir la gran comisión. O tal vez mi mayor deber es obedecerle o leer la Biblia y orar, etcétera. O hacer la voluntad de Dios y tratar de no pecar. Él expone que ninguna de estas respuestas, pues, eh, es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque nuestro mayor deber como cristianos es disfrutar a Dios. Disfrutar a Dios. Y este verbo, este verbo es el que vamos a estudiar esta semana, menos en mi vida. El verbo disfrutar. Amén. Eh, ¿Por qué? Porque como hemos visto en los capítulos anteriores, disfrutamos lo que amamos. Y el mayor mandamiento que Dios nos ha dado a nosotras es amarlo a Él. Entonces, si lo amamos a Él, debemos de disfrutar a Él. Aleluya. Ahora, aceptar esta verdad es esencial por tres razones. Número uno,
Número uno, porque Dios es el único capaz de llenar las necesidades más profundas del alma. Así que necesito disfrutarlo a Él, lo amo a Él, lo disfruto a Él. Y hacerlo es esencial, número uno, porque Él es el único capaz de llenar las necesidades más profundas del alma. La palabra en Salmos 16:11 dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. La palabra plenitud. Cuando Dios no es suficiente, nada de lo que el mundo ofrezca será suficiente. Pero cuando Dios es suficiente, nada de lo que el mundo ofrezca será necesario. Por eso en su presencia hay plenitud, para que lo que el mundo te ofrezca no sea necesario en tu vida. ¿Cuántas cosas del mundo tú estás ahí deseando poderlas disfrutar? Cuando en realidad lo que necesitamos es la plenitud que está en la presencia del Señor. Amén. Entonces, en segundo lugar, la segunda razón es porque podemos hacer cada una de las acciones mencionadas arriba. Podemos, y lo hemos hablado antes, podemos evangelizar, podemos orar, podemos predicar, podemos viajar a África a una gran misión, incluso hacer la voluntad de Dios sin amar a Dios. O sea, usted puede hacer la voluntad de Dios sin amar a Dios. Te puede predicar de Dios sin amar a Dios. Te puede orar a Dios sin amar a Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Ya lo hemos dicho, yo creo que 3 o 4 lunes corridos. Mateo capítulo 6 verso 1, por ejemplo. Permiso. Ok. Toma, Julia. No es tratable, pero ok. Disculpen, hermana, gloria a Dios. Entonces, eh, podemos hacer todo esto sin amar a Dios. Y Él ya nos ha advertido de eso. Y aún Pablo mismo dice que podemos hacer y deshacer, pero si no tenemos amor, ¿verdad que si usted lo ha leído? Ay, santo, no vamos a entrar ahí por cuestión de tiempo. O sea, es que usted puede darle todo el dinero del mundo usted a los pobres y realmente no amarlo. Usted puede mandar un sobre misionero a todos los cultos de misiones sin amar al pobre. Amén. Así que esta es la razón por la cual Dios está mucho más interesado en nuestras motivaciones en el corazón. Fíjate que el infierno va a estar lleno de gente con con motivaciones erróneas, que hacían la voluntad de Dios, pero dentro de ellos, así como en este iceberg, por encima parecía una cosa, pero adentro la motivación que había en el corazón era la incorrecta o la desagradable para Dios. Así que Dios está más interesado en nuestras motivaciones que en nuestras acciones. Amén. En el cambio de deseos, Él prefiere que cambiemos el cambio de deseos que el mero cambio de comportamiento. De nada vale que yo me comporte mejor si sigo deseando dentro de mí lo mismo que sabemos que a Dios no le agrada. Aunque no lo practique, pero lo sigo deseando, está ahí dentro de mí. Entonces, eh, vamos a seguir. Vamos al número 3. Vamos al número 3. Los deseos profundos de mi corazón fueron diseñados por Dios para que al disfrutarle, al amarle, le glorifique. Efesios 1 verso 3 al 6, eh, habla, ¿verdad? Su plan se enfoca en compartir su gloriosa gracia con nosotros. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual y para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado, en el amado. Quiere decir que Él quiere que nosotros disfrutemos, apreciemos, valoremos y amemos ese amor. Él nos ha dado un amor para que lo disfrutemos. No, Él nos ha creado con necesidades para revelar su gloria.
al Él suplir esas necesidades, cada vez que el Señor suple esa necesidad en tu ser, Él está revelándote su gloria. Así que la meta de Dios en cada paso de la creación es magnificar su gloria, magnificar su gloria. Aquí voy a entrar rápidamente porque Él da un ejemplo y nunca lo había mirado así. Así que se lo quiero compartir también. Estoy en la página 71. Dice, tú puedes magnificarla con un microscopio o con un telescopio. Microscopio o telescopio. El microscopio magnifica al hacer que las cosas pequeñas parezcan más grandes de lo que son. Pero el telescopio magnifica al hacer que cosas gigantes, como las estrellas, que parecen pequeñas a la distancia que nosotros estamos, que parecen pequeñas, se acerquen a su tamaño real. Así que Dios creó el universo para magnificar su gloria como un telescopio magnifica las estrellas. Y Dios te creó para eso mismo, para que pases la eternidad glorificándole al disfrutar siempre de Él mismo. Punto número 4, los deseos profundos de mi corazón no son el problema es cómo y dónde los satisfago. Se lo voy a repetir. Los deseos profundos de mi corazón no son el problema es cómo y dónde los satisfazco. El problema no es nuestra dependencia. El problema no es el agujero interior que sentimos. El problema no es anhelar la felicidad o intentar llenar el corazón. El problema es cómo solucionamos nuestras necesidades más profundas, nuestro vacío, nuestra carencia de identidad, nuestro propósito, significado y valor. Eh, los seres humanos necesitan verdad que venga fuera de sí mismos para encontrarle sentido a la vida. Por eso es que sin el primer capítulo de Génesis no se puede entender el mundo del ministerio personal. Porque ahí en Génesis, el primer capítulo, se explica nuestra necesidad de entender nuestra necesidad de ayuda, que es parte de nuestro diseño. ¿Ven? Y aquí vamos a entrar en materia en cuanto a la Biblia, en Génesis, en Jeremías 2. Disculpen que me interrumpen y leo lo que no es. Pero es Jeremías, capítulo 2, verso 13. Y aquí este versículo dice, porque dos males, y subraya esa palabra, males, ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, el primer mal es ese. Me han abandonado a mí. Fuente de aguas vivas y han cavado para sí cisternas. Ese es el segundo mal. Cisternas agrietadas que no retienen el agua. Aquí podemos ver en ese versículo que Dios no está culpando a su pueblo por tener sed, ni está condenando al pueblo porque tienen una necesidad, tampoco, ni está acusando a Israel porque tiene un problema o por el problema que tienen. Lo que sucede es que hay dos males que Israel está cometiendo. Y esos dos males no tienen que ver con su necesidad. O sea, los dos males que el Señor les está mostrando no tienen nada que ver con la necesidad que el pueblo tiene. Tienen que ver con cómo el pueblo está tratando de solucionar su necesidad. ¿Ok? Así que el problema que tiene el pueblo es que abandonan a Dios y segundo es que buscan una solución fuera de Él. Fuera de Él. Este esfuerzo que hace el hombre buscando o haciendo cisternas de agua que no retienen agua, Dios no solamente lo está llamando que es vano, sino que lo llamó maldad. Dos males ha hecho mi pueblo. Es dos males que ha cometido el pueblo de Dios. Y es que tienen una necesidad que Dios puso en ellos, en su interior. Vamos a ponerle como el mismo ejemplo, tienen sed en su interior. Y eso no es un problema, la necesidad no es un problema. Su necesidad fisiológica, relacional o espiritual, eso no es un problema. El problema es cómo tú vas a solucionarlo, cómo tú vas a
satisfacer esa necesidad. Vas a ir a la fuente o vas a darle la espalda a la fuente, que sabes quién es la fuente, le vas a dar la espalda. Y número dos, vas a tratar de solucionarlo a tu manera, buscando otra fuente o cavando otro pozo, porque te parece. Esos son los dos males que el pueblo de Dios hacía. Así que si nosotros consideramos el pasaje de Jeremías 2:13, pudiéramos llegar a la conclusión absolutamente indispensable para comprender cómo se producen cambios. Antes de comenzar a buscar placer en el mundo, ya he dejado de encontrar placer en Dios. Y esta oración está durísima. Antes de comenzar a buscar placer en el mundo, o sea, cuando una persona ya está buscando placer en el mundo, de cualquier placer que sea, ya sea agua para su sed, ya sea alimento para su hambre, ya sea lo que sea, antes de comenzar a buscar placer en el mundo, ya he dejado de encontrar placer en Dios. Ya no me deleito en Dios. Ya no me agrada la manera de Dios. Y por eso es que le doy la espalda y voy a buscar saciar mi necesidad a mi manera. Quiere decir que antes de mirar, por ejemplo, pornografía, suceden dos cosas. Antes de mirar pornografía, suceden dos cosas. Primero, dejo de encontrar placer en Dios. Ese es el primer mal. Y luego de esto, comienzo a idear una alternativa de placer fuera de Dios. Y ese es el segundo mal. A través de un deseo superficial, que puede ser en este caso el sexo, que transformo en un ídolo. Luego cometo una acción externa pecaminosa, que es mirar pornografía, para intentar satisfacer mi necesidad. Otro ejemplo es antes de comenzar a ahorrar compulsivamente, y hablamos de esos ejemplos dos capítulos atrás. Una persona que quiere ahorrar dinero compulsivamente. Ya también le suceden dos cosas. Número uno, dejó de encontrar seguridad en Dios. Ese es el primer mal. Y número dos, comenzó a concebir una alternativa de seguridad fuera de Dios a través, ¿verdad?, de un deseo superficial que es el dinero, que transformó en un ídolo y comete una acción externa pecaminosa que es ahorrar compulsivamente para intentar satisfacer su necesidad. Por eso es que todas nosotras necesitamos disfrutar a Dios. ¿Cómo vamos a decir que disfrutamos un helado si no disfrutamos a Dios? Esto está tan profundo que yo no culparía a alguien si cierra el libro y se va ahora mismo. No culparía. Si usted cierra el libro y se va, yo digo, tranquila, te entiendo porque, o sea, Jeremías 2:13. Anótelo para que lo estudie. Esta semana saqué tiempo para hacer ese devocional, que es disfrutar a Dios. Y lea ese versículo. ¿Qué estaré yo poniendo? ¿Qué cisterna estaré yo creando? ¿En dónde le estaré yo dando la espalda o estaré yo dejando a Dios? Dice, porque cuando dejamos de disfrutarlo, comenzamos a buscar alternativas de gozo en otro lado. Abandonarlo a Él para buscar otra cosa. Esa es la esencia del pecado. Una persona está en pecado porque no disfruta a Dios y busca alternativas de gozo en otro lado. Ahora, vamos a hablar del problema del corazón. Y yo sé que ya no me está quedando mucho tiempo, así que le voy a dar más rapidito. Eh, el problema de mi corazón es que el ser humano decide pecar porque cree la mentira de lo que está eligiendo. Algo que no es Dios, o sea, su ídolo, va a llenar sus necesidades y le dará más felicidad de la que tiene. Y es igual que los ejemplos que le he dado ahora. Número uno,
peco al creer una mentira. Nuestro corazón está eligiendo aquello que aparenta ser bueno y beneficioso para nuestra mente. Nadie peca pensando que el pecado lo va a destruir. En Génesis 3 usted puede ver el ejemplo de Eva. Eva decide pecar porque vio que el árbol era bueno. Ella vio que era bueno para comer y era agradable a los ojos. Y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Eva, al estar engañada, ella tuvo que creer una mentira para poder pecar. Nadie peca en la verdad. Para poder pecar tenemos que creer una mentira. Entonces, engañarse para poder realizar esa elección, creyendo que todo le va a ir bien y que le va a dar el mayor nivel de felicidad y de satisfacción en su vida. Pero lo que está sucediendo es lo mismo que le sucede a un pececito en el lago. Él está nadando, de momento ve un gusanito aquí, en el bordecito arriba del agua, mira para arriba, ve un gusanito y va para allá a atrapar el gusanito. ¿Por qué? Porque se ve bien, porque a él le gusta comer gusanito, etcétera. Él no está viendo el anzuelo, él está diciendo qué agradable se ve ese gusanito y queda engañado. Pero cuando llega allí convencido y acciona a comerse y atrapar ese gusanito, se da cuenta que había un anzuelo y que en vez de causarle satisfacción, ¿verdad? Porque comió y se llenó la barriguita, lo que va a hacer es que va a morir porque lo acaban de atrapar. Asimismo, es en nosotros. Pecamos porque hemos creído una mentira. Santiago 1 verso 14 y verso 15 habla de que el pecado da a luz, ¿verdad? La pasión concibe y da a luz al pecado y este, a su vez cometido, trae muerte. El fraude del pecado es hacernos creer que estamos eligiendo vida, cuando en realidad estamos eligiendo nuestro propio mal o la muerte. Nadie va a desearse el mal ni va a escoger el mal, sino que es un bien aparente. Parece bueno, se ve bien, huele bien, pero te va a hacer daño. Por eso tenemos que tener cuidado de no ser engañados. ¿Ok? Entonces, vamos al segundo punto de implicación de esto, es que peco al reemplazar a Dios por otra cosa. Peco porque soy engañado y peco porque quiero reemplazar a Dios por otra cosa. El ser humano rechaza a Dios y lo reemplaza por otra alternativa. Por ejemplo, rechazo a Dios y lo reemplazo por el dinero. Rechazo a Dios y lo reemplazo por mi yo. Yo mismo, yo me hago Dios mío. Entonces, exactamente te vas a convertir o transformar en tu propio Salvador cuando te pones a rechazar a Dios y te pones a buscar satisfacer tus propias necesidades. La persona que erige como su propio Salvador, consciente o inconscientemente, está rechazando la soberanía de Dios, la bondad de Dios, la sabiduría y la gracia de Dios. Y eso trae deshonra de la gloria de Dios. ¿Ok? Cuando, cuando usted quiere hacerse independiente de Dios, usted le está diciendo a Dios, tú no eres digno, tú no eres bueno, etcétera. Tú no eres soberano, yo no te necesito. Mientras cuando somos dependientes y sabemos que quien sacia y suple mis necesidades, él mismo que me creó, así la dependencia me lleva a exaltar su, su todo como Dios. Y yo puedo decirle que Él es bueno, que que lo honro, que Él es digno, amén, que es soberano. Y puedo disfrutar de Él, disfrutar de su gracia, del favor que me ha dado. Así que eh, el reemplazar a Dios por otra cosa también es importante que miremos que se convierte en idolatría. Todo lo que usted, ¿verdad? Reemplaza a Dios por algo es un ídolo.
Un ídolo es todo aquello a lo que usted mira y dice en el centro mismo de su corazón. Si logro tener eso, entonces voy a sentir que mi vida tiene sentido. Si logro tener ese carrito, ay, que yo me he fajado tanto trabajando, si lo logro tener, mi vida va a tener sentido. Un ídolo, sacaste a Dios de su lugar. Amén. Así que quiero leerle en la página 77 algo muy interesante. Dios nos ha creado para Él, Dios nos ha diseñado para encontrar gozo en Él, Dios nos ha formado para encontrar placer en Él. Pecar es un reemplazo, pecar es una negación de Dios y eh, es intercambiar la satisfacción de Dios que ofrece por alternativa que ofrece la creación misma. Entonces, John Piper dice, la lujuria es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en el sexo. La codicia es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en las cosas. La impaciencia es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en nuestros propios planes. La amargura es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en la venganza. La ansiedad es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en controlar nuestra vida. El orgullo es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en nosotros mismos. En resumen, también la incredulidad es alejarnos de Dios a fin de buscar satisfacción en otra cosa. Así que si el problema del corazón fue reemplazar a Dios por un ídolo, la solución del problema es destronar al ídolo del corazón y volver a darle a Dios el lugar que le corresponde. ¿Cómo lo hacemos? Arrepintiéndonos. La Biblia lo llama arrepentimiento. Darte vuelta a lo que le has dado a la espalda y darle ahora la espalda a lo que estabas llamando tu Dios o como un ídolo. O sea, vamos ahora a darle de frente a quién. Vamos a volvernos a Dios. Vamos a volvernos a Dios. ¿Ok? Así que eh, la motivación de nuestro corazón para pecar es encontrar placer en algo que promete llenar nuestras necesidades más profundas. Comprender esta verdad nos ayuda a lidiar con la lucha real de nuestro corazón. Nos auxiliará a diagnosticar acertadamente nuestro problema más profundo y nos librará a nosotros de ofrecer soluciones conductistas que no pueden cambiar realmente lo que amamos. Y finalmente nos guiará a volver constantemente a Jesús como la solución a nuestros problemas. Amén. Breve resumen, el diseño de mi corazón y el problema de mi corazón. Eso es lo que hemos hablado en el día de hoy. El diseño de mi corazón es que los deseos profundos de mi corazón no son un pecado. Los deseos profundos de mi corazón solo pueden ser satisfechos por Dios. Los deseos profundos de mi corazón fueron diseñados por Dios para que al disfrutarle, al amarle, le glorifique. Los deseos profundos de mi corazón no son el problema. El problema es cómo y dónde los satisfago. Y el problema de mi corazón, número uno, peco por creer una mentira. Y número dos, peco al reemplazar a Dios por otra cosa. Amén. Vamos a discutir un poco de esto. Voy a darle espacio a mi hermana Denia, a mi hermana Sheila, para que hablen unos minutos. Y luego de eso abrimos los micrófonos para las demás hermanas que nos acompañan hoy. ¿Quién quiere hablar Amén, primero? Mis amadas, déjenme ponerlas aquí. amén, amén. Dios les bendiga a cada una de mis hermanas que están conectadas. Amén, en esta tarde noche, en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, pues de manera, ya la pastora hizo un resumen también, ¿verdad? Pero resaltando puntos que para mí, ¿verdad? Fueron muy marcados, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Todas tenemos necesidades, no es un defecto con el que vinimos, sino es parte de nuestra creación, con eso comenzó la pastora, ¿verdad? Y mi primera necesidad, mi primera necesidad es eh, no reconocer que yo necesito a Dios como prioridad, eh, no reconocer la simpleza de que nosotros necesitamos
somos independientes, no podemos ser, somos dependientes, perdón, no somos independientes. Y eso me traía a mi mente a reflexionar acerca de la gente que no cree en que hay un Dios. O sea, todos nosotros necesitamos, no matter what, lo que el Señor ha hecho para nosotros, como mencionaba la pastora, el aire, el agua, la luz. Sí hay un Dios y sí necesitamos a Dios y sin Él no podemos subsistir. Amén. Anhelar buscar la felicidad también es parte de nuestra creación, es parte de lo que el Señor, como el Señor nos hizo. Pero entonces el punto aquí que tenemos que estar en claro es dónde nosotros buscamos esa felicidad, dónde nosotros vamos a satisfacer esa necesidad. Otra de las cosas que me llamó la atención fue la manera en que el autor parafrasea, ¿verdad? Ese versículo que mencionó la pastora en Mateo 16:25. Él dice que él cree mucho, ¿verdad? En cómo como su escritor favorito, Tim, lo habla, pero que en este caso él lo ve de una manera totalmente diferente. Si intentas buscar la felicidad en el mundo, no la encontrarás, pero si dejas de buscar la felicidad en el mundo y la buscas en mí, la hallarás. Como, ¿verdad? La manera en que el autor ve este versículo de Mateo 16:25. Me llama mucho la atención la pregunta que el escritor hace cuando nos invita a preguntarnos a nosotros mismos cuál es el mayor deber como un cristiano. Esa pregunta de verdad que me voló la cabeza y la pastora habló de todos los ejemplos que el libro nos menciona, pero sí deberíamos de tomarnos un momento para pensar en que cuál sería mi mayor deber como cristiano. Muchos pudiéramos tener distintas respuestas, ¿verdad? A ese análisis, pero el autor dice que nuestro mayor deber como cristianos debería ser disfrutar a Dios. Y ya la pastora dijo que ese va a ser su estudio, disfrutar cómo realmente nosotros disfrutamos a Dios. Y también la pastora menciona que hay veces que hacemos 20 cosas que son buenas. Nadie ha dicho que predicar, que evangelizar, que orar, todas esas cosas son buenas y son necesarias, pero realmente amamos a Dios. Nuestras acciones, nuestros actos, nuestra manera de vivir, nuestro estilo de vida, realmente está mostrando que nosotros amamos a Dios, porque pudiéramos parecer una cosa y ser otra, en nuestro corazón, haber otra. Y eso es bien importante, que nosotros nos tomemos el tiempo para analizar si realmente estamos disfrutando amar a Dios, porque la palabra es clara cuando en Mateo 22:37 y 38 nos dice que nosotros tenemos que amar a Dios con todo, con todo. Entonces, realmente estamos disfrutando el amar a Dios. Entonces, también eh, de los cuatro, ¿verdad? Menciona cuatro puntos importantes que dice sobre los deseos profundos de mi corazón no son un pecado, los deseos profundos de mi corazón solo pueden ser satisfechos por Dios, los deseos profundos de mi corazón fueron diseñados por Dios para disfrutarle, amarle y glorificarle. Pero el punto número cuatro que dice, los deseos profundos de mi corazón no son problema, el problema es cómo y dónde satisfacerlos. Eso también fue otra que me llamó mucho la atención. Eh, ¿Dónde? El problema es cómo y dónde satisfago, ¿verdad? Eh, los deseos de mi corazón. Y me llama mucho la atención este versículo, que ya lo hemos leído muchas veces, este de Jeremías 2:13, no es ahora, 2:13, Jeremías 2:13, no es solamente ahora en este capítulo, lleva mencionándolo anteriormente, en donde me explica el problema del pueblo de Israel, que fue que abandonara a Dios y buscar la solución por su propia cuenta. Y muchas veces Dios, a través de la oración, a través de la búsqueda, nos da la solución que tenemos con la que podemos resolver la situación o con la que podamos tener felicidad. Dios nos las da en oración, pero no nos parece la mejor. Nosotros en nuestra propia verdad, nuestros propios deseos, esa solución que Dios me dio, se la pedí, me la dio, no la vemos como la mejor. ¿Y qué hacemos? Rechazamos eso y buscamos nuestra propia solución, lo que a nosotros supuestamente nos va a hacer mejor.
Cuando ya dejamos de disfrutar a Dios en su esencia, comenzamos entonces a buscar alternativas en otros lados. Y ahí es donde entonces nosotros comenzamos a complicarnos la vida, nos comenzamos a complicar nosotros mismos. O sea, el Señor no hizo errores, el Señor no nos hizo con desperfectos, el Señor nos hizo basados en que tenemos que buscar una necesidad, pero donde nosotros tenemos que estar claros es donde vamos a satisfacer esa necesidad. Amén. Así que ciertamente este libro sigue calando hondo, ¿verdad? En lo que hemos decidido leerlo o entrar a este tiempo y que no nos quedamos solamente como oidores, sino que decimos, cónchale, hay algo que yo tengo que cambiar, hay algo que yo tengo que tomar en cuenta en mi vida para que realmente yo pueda mostrarle al Señor que lo amo y que es lo más importante para mí. Sin nosotros poder conocer ciertamente cómo funciona en nuestro corazón, cuál es el diseño de mi corazón, no vamos a poder pensar en tener un cambio profundo. Amén. Así que Dios me les bendiga a todas en el nombre de Jesús. Le paso a mi hermana Sheila. Bendiciones, discúlpame que Vivi tenía el teléfono un poco alto ahí. Este, demasiado interesante, este tema tocó mucho mi vida, como la pastora, yo creo que tentaciones eran otros puntos, ¿verdad? Pero mientras fui leyendo, fui entendiendo un poco más, ¿verdad? Y me gustó un punto que dice que la tentación comienza en nuestro corazón. Eh, Somos tentados no solamente por lo que vemos y experimentamos, sino por los deseos que ya existen en nuestros corazones. Esto es un resumen de lo que la pastora había ya hablado. En Santiago 14, se me fue, Santiago 1, verso 14 al 15. Gloria a Dios, aleluya. Si me dan un segundito para leérselos. Se me fue, gloria a Dios, aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la consubsistencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. ¿Verdad? Habla de los pecados que ya tenemos en nuestros corazones, gloria a Dios. Y la pregunta que yo quiero hacerles a ustedes hoy, que la tengan en mente, ¿qué situaciones suelen despertar más tentaciones en nuestras vidas? Otro punto también que la pastora había hablado es sobre los ídolos. Yo veía los ídolos como estatuas o ciertas otras cositas, pero aquí el libro nos explica también que puede ser aprobaciones de otras personas, ¿verdad? Son ejemplos, deseo de control, búsqueda de comodidad, amor al dinero, al éxito, buscar un placer inmediato. Son muchos ejemplos que yo no lo veía de esa forma, que era un ídolo y eran ídolos para nosotros. Y gracias al Señor con este libro, ¿verdad? Como dice la pastora, si quieren cejarlo, porque de verdad está impactando nuestra vida. A mí me está edificando demasiado, está chocando mucho conmigo. A ver si yo quiero seguir leyendo, quiero seguir dando clases, ¿qué hago? Gloria a Dios. Pero Dios es bueno, ¿verdad? Dios sabe, como dijo la pastora de Génesis, somos imperfectos. Lo que tenemos que hacer es someternos más al Señor, dirigirnos más por el Señor, que Dios sea Dios obrando en nuestras vidas, en nuestras situaciones, ¿verdad? Y enfocando que Dios sea nuestro centro en todo, que no dejemos que esas tentaciones, que esos ídolos entren a nuestros corazones, ¿verdad? No somos perfectos, pero podemos llegar a lo que Dios quiere transformar. Y como en nuestra iglesia local estamos hablando este mes, que es de la transformación, como dijo la pastora, está todo como en cadenita. So, Dios va a ir transformando nuestros corazones y vamos aprendiendo. Gloria a Dios, aleluya. Paso a mi pastora, quiero ser breve para que podamos, otras hermanas puedan opinar. Yes. Gracias, Mara Sheila, gracias, Mara Denise. Antes de despedirnos de esta parte, le quiero traer una definición para tentación.
como que no quiero que eso nos vayamos sin esa definición. Tentación es toda aquella posibilidad. Tentación es toda aquella posibilidad que se nos presenta para obtener lo que deseamos fuera de Dios. No sé si Denise no fue, si alguna de ustedes la puede typear bien Estoy rápido. aquí, estoy aquí. Tentación, si la puede escribir en el chat para las hermanas que tal vez mientras vamos discutiendo pueden seguir copiando. Tentación es toda aquella posibilidad que se nos presenta para obtener lo que deseamos fuera de Dios, todo camino alternativo y rápido para conseguir lo que quieres ya. Eso es tentación. Y ahí, como dice un conocido allá en Puerto Rico, le cayó polilla al piano. Entonces, mi hermana, Tentación es toda aquella posibilidad que nos presenta que se para nos obtener, presenta, que se espérate, nos que se presenta nos presenta para obtener, lo que deseamos fuera de Dios. Todo camino alternativo y rápido, todo camino, alternativa, alternativo y rápido para conseguir lo que quieres ya. Esto es en serio, hermana. Yo hago mis sticky notes pa mi cristal del baño. tentación, toda aquella Y ya posibilidad lo que tengo nos aquí presenta listo, para hermana. obtener Tengo lo ya que varios deseamos aquí. fuera de Dios. Todo, Ay, increíble. todo camino alternativo y rápido para conseguir lo que quieras ya. Lo que quieres ya. Quiere decir que Aleluya. nos vamos ahora. Quiere decir que eso es tentación. Toda aquella posibilidad que se nos está presentando de frente para obtener lo que deseemos, aunque no sea la voluntad de Dios, o aunque sea la voluntad de Dios, pero no sea el tiempo de Dios, no sea a través de la fuente de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es tentación. Todo camino que es alternativo de Dios y más rápido que Dios, entre comillas, para conseguir lo que yo quiero. Eso es tentación. Y podemos hablar de eso en muchos aspectos. No tienen que ser cosas, por llamarlo así, desagradables. ¿En qué punto? Pues si es pecado es desagradable. Pero a veces, ¿verdad? Podemos categorizar el pecado en diferentes O formas. minimizarlo. Sí. Y entonces, no necesariamente, ahorita dimos un ejemplo de pornografía. Voy a usar el mismo. La tentación es yo tal vez quiero satisfacer esa necesidad, que es algo fisiológico, y la tentación viene a ser toda aquella posibilidad que se me está presentando para obtener eso fuera de Dios, fuera de lo que está establecido por Dios, y lo puedo obtener de una manera más rápida, una manera alternativa. Me lo da ahora porque ahora es que yo siento que lo necesito y no puedo esperar en Dios por eso. Eso es tentación. Y todos vamos a ser tentados en muchas maneras. Así que, anyways, si no nos amanecemos aquí con este El capítulo, ejemplo que dio del pez cuando ve el gusanito, pero no ve el anzuelo. el anzuelo, eso de verdad como que digo, wow, muchas cosas que vemos que parecen que son Ujú. buenas, alternativas para nosotros y las tomamos y nos lleva a la muerte, Right, ciertamente, y tenemos que ser muy cuidadosos en eso. nos pasa, ¿verdad? Sí, a mí también me gustó mucho ese ejemplo también. Sí. Lo pude entender fácil, como para elemental. Lo Right. vemos muy bueno. A veces vemos unas cosas que parecen muy buenas, unas puertas que Dios supuestamente abrió. Muchas veces tomamos Yeah. decisiones y caminos que pensamos que Dios los abrió porque fueron muy fáciles, muy cómodos. En una ocasión una persona me dijo, le dije, ¿tú le pediste dirección a Dios para ir a ese lugar? Y me dice, bueno, todo salió bien, todo salió perfecto. Y yo le digo, no necesariamente porque todo haya salido bien, haya salido perfecto, pareciera que todas las puertas se abrieron. No necesariamente es porque está en la voluntad de Dios. Dios Right. te dijo a ti que era su voluntad, tú sentiste paz,
Y muchas veces vemos cosas que parecen buenas, pero son caminos de muerte. Y tenemos que estar alertas con eso. Amén. Sí, amén. Sí. Bueno, mis hermanas, vamos a seguir el próximo lunes. El capítulo se titula ¿Cuál es la forma equivocada de cambiar? ¿Cuál es la forma equivocada de cambiar? Así que yo les exhorto a que se den cita aquí el próximo lunes con nuestra hermana Denise, va a ser la que va a estar exponiendo este capítulo. Y pido su oración. Bueno, voy a poner esto a finalizar.